Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, el canal de Divo Economía. Hoy os traigo el tema 13, vengo a hablaros del análisis económico y social de la empresa. Bueno, en fin, aquí va a haber un montón de cosas, un batiburrillo de cosas. Y he de deciros que no habéis visto mi cara por aquí desde hace tiempo porque estaba muy ajetreado, muchas cosas. Bueno, en fin, que en este tema os traigo el análisis económico, que son básicamente los tres primeros puntos. Y aquí se mezclan un poquito las cosas porque estos tres primeros puntos serían más bien los últimos del tema anterior. Básicamente porque en el tema anterior vimos el análisis financiero de la empresa, donde analizamos el balance, los ratios, la salud financiera, y vamos a terminar el 12, introduciendo en el 13 el análisis económico, que es básicamente analizar la cuenta de pérdidas y ganancias, la rentabilidad financiera, la rentabilidad económica, que es un análisis estático y dinámico. Y después nos vamos a saltar a la fiscalidad de la empresa. Vamos a hablar de los impuestos que existen, de una serie de impuestos, tributos como las tasas o como contribuciones especiales. ¿Y qué relación tiene esto con, por ejemplo, la rentabilidad financiera, que la tiene? Y también con el aspecto social de la empresa, que también lo tiene. Aunque sea de manera soterrada, entendemos que el dinero que cobran las empresas, luego el Estado lo redistribuye a la sociedad, por lo menos en una sociedad de bienestar, para que la sociedad viva mejor. Todo dependerá de lo bien y lo mal que lo haga el Estado en cuestión. Y por último ya veremos el balance social, del balance social, que querrán decir balance patrimonial, al balance ético, que es básicamente poner una balanza los beneficios y los perjuicios, es decir, beneficios y costes de nuestra actividad económica como empresa. En fin, que no quiero rayaros más la cabeza y que vamos a ello, venga. Bueno, en el tema 13 vamos a ver el análisis económico y social de la empresa. Veremos cómo cambiamos de tercio desde que empezamos hasta que llegamos al final, como ya he dicho antes, que es la rentabilidad, veremos al principio y terminaremos viendo que es el balance social, ¿no? También veremos cómo afecta la carga impositiva, que hablaremos de los impuestos, a la rentabilidad de las empresas. Esto lo menciono para saltar de un tema o de, digamos, de un bloque a otro, que es la rentabilidad financiera o cómo la rentabilidad económica está relacionada con la rotación de ventas y el margen comercial. O qué son los tributos, que siempre confundimos con los impuestos, lo hacemos todos, incluso yo, de manera natural, porque hacemos metonimia, la parte por el todo. Los tributos ya veremos cómo engloban varias cosas que más allá de los impuestos y qué relación tienen, ¿no? O cuáles son los principales elementos constitutivos de estos tributos. Y luego veremos, ya os digo, el balance social, cosa que recordaremos en la responsabilidad social corporativa. Esto ya lo vimos en las estrategias. Como una estrategia medioambiental es una estrategia competitiva, perdón, es la medioambiental, en la que vimos cómo las empresas se preocupan de cómo se ve la empresa en el entorno en el que están. Bueno, venga, vamos a darle caña. Bueno, pues ahora vamos a hablar del análisis económico de la empresa y aquí vamos a conceptuar primero qué es rentabilidad. Y la rentabilidad básicamente es una relación porcentual entre lo que obtenemos y el capital invertido. Aquí lo vemos, ¿no? Que la rentabilidad es el beneficio entre el capital invertido por 100. Es un porcentaje que nos dice qué capacidad tiene mi capital invertido en generar beneficios para mí o para los socios o para la empresa, etc. Se obtiene mediante la relación por cociente de los beneficios obtenidos y el capital invertido durante un periodo de tiempo, normalmente es un año, y esta relación se suele expresar en porcentaje. Es verdad que esto es, digamos, el concepto general, pero a lo que a nosotros respecta, que vamos a hablar de las cuestiones económicas de la empresa, este concepto de rentabilidad se queda muy vacío. Entonces, como introducción, bueno, puede valer, pero realmente nos interesará saber qué es la rentabilidad económica y qué es la rentabilidad financiera, que esos son los conceptos que verdaderamente nos tenemos que meter en la cabeza. Bien, ¿de qué trata esto? De estudios de magnitudes, básicamente, y de dos puntos de vista. El estático, cuando nos referimos a estudios que no tienen en cuenta el tiempo, es decir, que son hechos hoy para hoy.
nos referimos a estudio de manera transversal. No tiene en cuenta el paso del tiempo y estudia la estructura o la magnitud o magnitudes en un momento dado, porcentajes, ratios, comparaciones. Un porcentaje, por ejemplo, es un análisis estático, básicamente porque tiene en cuenta solo la parte de un todo. Si, por ejemplo, analizásemos cómo ha variado ese porcentaje de un año a otro, entonces estaríamos haciendo un análisis dinámico, no un análisis estático. Bien, por otro lado, como ya hemos ido avanzando, tenemos el dinámico y nos referimos a un estudio de manera temporal. Aquí sí, se tiene en cuenta el paso del tiempo, estudia los cambios sufridos por una serie de magnitudes, ratios, etcétera, a lo largo del tiempo, cuánto han crecido o decrecido. Y para esto utilizamos una cosa que ya conocemos, que es la tasa de crecimiento. Bien, aquí básicamente, como pongo aquí, vamos a estudiar la capacidad que tienen los activos y el patrimonio neto de los socios de generar ingresos y generar beneficios. Aquí en este parrafito de aquí, de lo que estoy hablando es básicamente esto de la rentabilidad financiera, cómo se generan beneficios para los socios, o de la rentabilidad económica, que es qué capacidad tiene el activo de generar ingresos, es decir, resultados de explotación. Ya lo veremos más adelante. Bueno, vamos a analizar esto con un ejemplo bastante sencillo, con una cuenta de resultados de la empresa Beta en el año N, da igual esto, y está muy simplificado. Ya sabéis que le faltarían más elementos, como vimos en el tema anterior, pero tenemos ingresos de explotación por 1.500 euros, esto diríamos que es nuestro 100%, partiremos de aquí, y todos estos gastos de explotación, materiales consumidos, gasto de personal, otros gastos de explotación, amortizaciones, etcétera, 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 también supondrán un porcentaje sobre esto. Esto nos va diciendo, este 100% se va convirtiendo en 33% porque le vamos quitando ese 24% de gastos de materiales, de gasto de personal, etcétera. Es decir, nuestro resultado de explotación, el beneficio antes de impuesto de intereses es de un 33%. Veremos cómo este 33%, este tercio, nos dice que es el margen comercial. ¿Qué es el margen comercial? Recordemos que el margen comercial era siempre una cantidad de dinero que nos quedaba a nosotros después de restar todos los gastos, o lo que nosotros aplicábamos al precio de las cosas para obtener algo de beneficio. Imaginamos que el coste de nuestro producto era de 100 euros y decidimos subirlo a 125 para venderlo. Estos 25 euros es nuestro margen comercial, porque es lo que nosotros pretendemos ganar por encima de los costes, ¿no? De estos costes de explotación. Pero antes de llegar al final nos quedan una serie de gastos más, como serían los financieros y los impuestos. Por lo tanto, le vamos restando y obtenemos que el resultado del ejercicio, o el beneficio neto, BN, es de un 21%, 315 o 1.000 euros. Esto implica que por cada 100 euros de ingresos, 21 euros son para los socios o para la empresa, en este caso, el beneficio neto. Veamos el análisis estático desde el punto de vista de esta cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, pues tenemos el margen comercial, como ya hemos dicho, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, estos 495.000, entre las ventas, que son esta de aquí, 1.500, eso me da un 33%. Ese es nuestro margen comercial, y ya he dicho lo que es. Y es estático porque se tiene en cuenta solo lo que ha pasado este año, no estamos teniendo en cuenta las variaciones de años anteriores, y por lo tanto no estamos acumulando el tiempo, no estamos viendo cómo varían estos factores, estas magnitudes. Bien, más cosas. Margen de beneficio. El margen de beneficio es básicamente lo mismo, 315.000 entre las ventas totales. Eso nos da un 21%, que es este que aparece aquí. Por lo tanto, como ya hemos dicho antes, de cada 100 euros de ingresos, 21 son para el beneficio neto, ¿no? Y otro más, por ejemplo, otro análisis estático que podríamos hacer es ¿cuántas ventas obtenemos nosotros? 1.500. ¿Y cuántas ventas obtiene el sector? Es decir, yo que sé, el sector automovilístico, el sector siderometalúrgico, el sector textil. Pues 15.000 en este caso. Pues si nosotros obtenemos 1.500, ¿vale? O 1,5 millones, y
el mercado o el sector en el que nosotros estamos trabajando 15 millones, pues nosotros tenemos una cuota de mercado del 10%. Esto dependerá de la concentración o lo diluido que esté el poder en el mercado, nos dirá si estamos posicionados de forma correcta, buena, mala, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos ya el análisis dinámico, y esto lo hacemos a través de una tasa de crecimiento, que es básicamente ver cuánto ha variado un elemento de un año a otro. En este caso, por ejemplo, las ventas, la tasa de crecimiento de ventas. ¿Cómo se halla esto? Esto ya lo sabemos, así que es rápido. Ventas actuales entre ventas anteriores menos 1. Imaginaos que las ventas actuales son 1500, pero que las del año pasado fueron 1200. 1500 entre 1200 menos 1 nos da un 25%. Esto nos dice que hemos crecido un 25%, que ha variado nuestra venta del año anterior a este año en un 25%. En positivo para nosotros, podría ser negativo, pero en este caso estamos viendo que ha sido positivo, o sea que guay. Esto es un análisis dinámico. Bien, y en el punto 2 vamos a hablar de la rentabilidad económica y financiera. Como ya sabemos, la rentabilidad económica, la rentabilidad en general es una magnitud o un ratio o un análisis porcentual que relaciona dos magnitudes. En este caso, vamos a relacionar lo que es el activo total de la empresa y los ingresos que se generan en la actividad económica. Por lo tanto, la rentabilidad económica me relaciona dos cosas: el beneficio antes de impuesto y los activos totales de la empresa. ¿Qué significa en realidad? ¿Qué capacidad porcentual tiene los elementos de activo para generar ingresos netos de gastos? Es decir, ¿qué capacidad tiene para generar resultado de explotación? Por lo tanto, aquí tenemos que la rentabilidad económica es igual al beneficio antes de impuestos e intereses, es decir, el resultado de explotación, entre el activo total. ¿De qué depende esta rentabilidad económica? Depende de dos magnitudes. Una ya la conocemos y otra solo hay que introducirla. El margen comercial lo conocemos. Sabemos que el margen comercial es la cantidad o el porcentaje que se queda la empresa o que tiene la empresa después de haberle restado todos los gastos asumidos para llevar a cabo la actividad, la explotación. Y por otro lado tenemos la rotación de ventas, la que llamaremos RV, que es las ventas que generamos entre el activo total. ¿Qué relación tiene? ¿Qué me está diciendo esto realmente? Me está diciendo cuán grande o cuántas veces nosotros generamos el activo total en las ventas, sin descontar los gastos. Aquí sí tenemos los gastos y aquí no. Entonces, esto, hago la pregunta: ¿cuántas veces generamos el activo total con la venta realizada? Esto es lo que intentamos contestar con la rotación de ventas. Ahora, bien, vamos a ver por qué depende de esas dos magnitudes la rentabilidad económica. Sencillo, vamos a hacer un cálculo matemático que nos diga qué relación tiene. Aquí tenemos la rentabilidad económica. Sin más, el beneficio antes de impuestos e intereses entre el activo total, que es esto de aquí. Y ya analizamos por qué. Y lo vamos a multiplicar por 1. Por 1, teniendo en cuenta ventas entre ventas, que es lo mismo que decir, en nuestro caso, 1500 entre 1500, 1. No estamos variando nada. Lo único que estamos buscando es ver qué relaciones existen entre las ventas y estas dos magnitudes. Así veremos cómo rotación de ventas y el margen comercial están relacionados con la rentabilidad económica. Es decir, positivamente, además. Bien, como sabemos que las fracciones se multiplican en línea, beneficio antes de impuestos por ventas es entre activo total por ventas, sería lo mismo que decir esto que ya estamos diciendo aquí, pues lo ponemos así: beneficios antes de impuestos e intereses por ventas entre activo total por ventas. Bien, como el orden de los factores no altera el producto, voy a cambiar este ventas que está aquí adelante, lo voy a poner aquí atrás y hago lo mismo con el activo total, ¿no? Lo paso hacia adelante. Y ya tenemos esto. Bien, pues aquí es donde nos damos cuenta que tenemos nuestras dos magnitudes anteriores, esta y esta. ¿Por qué? Porque el buy, el beneficio antes de impuesto entre ventas, es esto de aquí. Es decir, es el margen comercial. Por, ya sabemos, como aquí pusimos, por esto de aquí, lo que resta.
venta entre activo total, que es la rotación de ventas. Por lo tanto, podríamos decir que la rentabilidad económica es igual al margen comercial por la rotación de ventas. Cuanto mayor sea el margen comercial, evidentemente, cuanto más dinero nos sobre de lo que nosotros ingresamos, más rentabilidad económica generamos. O cuanto menos gastos tengamos, que también es lo mismo. Por otro lado, podríamos decir que cuanto más ventas generemos sobre nuestro activo total, cuanto más grande sea este numerador aquí arriba, más rentabilidad económica, evidentemente. Entonces podríamos tener, por ejemplo, pocos gastos, muchas ventas, o menos ventas y pocos gastos. Aquí podríamos hacer ese análisis, ¿no? Y saber de qué realmente es lo que podemos hacer para aumentar esta rentabilidad económica. Por otro lado, la rentabilidad financiera relaciona la capacidad que tiene el patrimonio neto, es decir, los recursos propios de la empresa, en generar beneficios netos para los socios. Una vez que ya está todo quitado, todos los gastos, impuestos, intereses, ¿qué nos queda? Y qué esa cantidad de dinero porcentualmente que supone sobre los recursos propios de la empresa, para saber qué capacidad financiera tenemos. Bien, es importante tener en cuenta aquí, aparte de saber esta fórmula que es beneficio neto entre patrimonio neto, que cuanto más carga impositiva tenga una empresa o cuanto más carga impositiva haya en una economía, menor rentabilidad financiera van a generar las empresas que están en esa economía, porque el gasto después de explotación y después de intereses es el gasto impositivo, es decir, los impuestos. Cuanto más grandes sean, menos beneficio neto quedará y por lo tanto una rentabilidad financiera menor. Esto hay que tenerlo en cuenta como anotación. En el punto 3 vamos a hablar de la rentabilidad y la estructura financiera de la empresa. ¿De qué depende una cosa? ¿De qué depende la rentabilidad? Pues evidentemente depende de cómo esté estructurada la deuda de la empresa, o más que la deuda, cómo se ha estructurado el pasivo más patrimonio neto. Esto aparecía ya en el tema anterior, y quiero recordarlo, que cuanto más autonomía financiera teníamos, es decir, cuando los proyectos se hacían con una gran cantidad de recursos propios, obtendríamos autonomía financiera, pero perdíamos rentabilidad. Se demostró, ¿no? Aquí pongo, en el tema anterior demostramos que si solo se utiliza capital propio para llevar a cabo un proyecto, ver tema anterior, se gana autonomía financiera, pero se pierde rentabilidad financiera por la falta de apalancamiento. Vamos a recordar lo que era el apalancamiento financiero para entender esto. El apalancamiento financiero consiste en utilizar financiación ajena para aumentar la capacidad de recursos que podemos destinar a una inversión. Es decir, utilizar más deuda de modo que tengamos más posibilidades de inversión o que la inversión sea mayor y tengamos más posibilidades de retorno, una rentabilidad mayor, una cantidad de dinero mayor. Y esto nos dará mayor rentabilidad, evidentemente. Por lo tanto, claro, tenemos que tener en cuenta cuánto nos endeudamos. Hay que buscar el nivel. ¿Qué dos cosas tenemos que tener en cuenta para saber si algo es viable o si no estamos asumiendo demasiado riesgo? Pues que la rentabilidad económica sea mayor al tipo de interés o el coste del capital, lo que nos van a cobrar. Esto se hace para maximizar básicamente la rentabilidad financiera del proyecto o la actividad económica que estemos llevando a cabo. O por otro lado, también tenemos que saber o tener en cuenta que el endeudamiento tiene que estar por debajo de 0,5, este ratio de endeudamiento, que significará que, como mucho, el 50% del proyecto está financiado por fondos propios y otro 50% por fondos ajenos. Esto nos dirá que más o menos estamos a la par en cuanto poder tenemos sobre el proyecto en cuestión, ¿no? Tenemos esa autonomía financiera suficiente. Esto implicaría que la empresa no está incurriendo a riesgo financiero y que no hay mucha dependencia de terceros. Cuando estas dos cosas se cumplen, bueno, se tienen que cumplir otras tantas más, pero el nivel en el que estamos, para simplificar, cuando estas dos cosas se cumplen, podríamos decir que hay viabilidad de proyecto, es decir, podríamos decir, vale, vamos a llevarlo a cabo, está bien, está guay. Bien, y en el punto 4 vamos a entrar ya en el tema de la fiscalidad de la empresa, es decir, de las relaciones que tiene la empresa
a nivel impositivo con Hacienda, ¿no? Las empresas o las personas físicas. Ya veremos esto también porque el IRPF se puede aplicar tanto a las personas físicas como a un tipo de empresario, al que nosotros conocemos comúnmente como autónomo, ¿no? Que son personas físicas que tributan por el IRPF. Como ya he dicho antes, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, es que cuanto mayor es la carga impositiva que hay en una economía o en un tipo de empresa o en una empresa en particular, cuanto más carga impositiva, menor es la rentabilidad financiera. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para conocer un impuesto o qué características tiene, ¿no? Bueno, lo importante aquí es tener en cuenta que tributos e impuestos no es lo mismo. Y básicamente voy a dedicar este ratico a explicar esto, ¿no? Porque popularmente a todos los pagos que hacemos a Hacienda o al Estado le llamamos impuestos. Pero esto es metonimia, hacer parte o coger la parte por el todo, ¿no? Los impuestos es una parte de los tributos y los tributos engloban más cosas. ¿Qué es un tributo? Son pagos obligatorios que hacen los contribuyentes, es decir, todos nosotros, los individuos, empresas y otras instituciones, al sector público. Y digo sector público porque también hacemos metonimia con esto. El Estado no es todo el sector público, es una parte del sector público. El sector público está compuesto por el propio Estado, por administración central, por otras administraciones no tan centrales como comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, ¿no? Bien, suponen los tributos los principales ingresos del sector público, aunque, y esto es importante, también existen otros, como la gestión del propio patrimonio estatal, es decir, como una persona tiene terrenos, tienes edificios, tiene etcétera, las vendes y obtienes ingresos, ¿no? Pues el Estado le pasa lo mismo. Y también el Estado tiene multas, aplica multas a los individuos, a las personas o las empresas, y estas multas también suponen un ingreso para el Estado. Pero los principales ingresos son los tributos, ¿no? Lo que popularmente conocemos como impuestos, en términos generales. Pero repito, esto es metonimia, coger la parte por el todo. Como hemos dicho, los tributos no son iguales a los impuestos. Y vamos a ver qué tributos tenemos. Primero, impuestos, que pueden ser directos o indirectos. Los directos gravan la riqueza de la persona. Graban con V. Fijaos en esto. Grabar con V viene de gravamen, de lo que es impuesto. Un gravamen es un impuesto, una parte, una cantidad de dinero que tiene que pagar esta persona por la riqueza que ha generado a lo largo de un periodo impositivo, de un año. Es decir, por ejemplo, Cristiano Ronaldo pagará en principio más porcentaje de impuesto de IRPF que yo, porque yo no gano lo mismo que Cristiano Ronaldo, evidentemente. El caso es que, ¿qué tenemos aquí? Pues el impuesto de sociedades y ese, que ya lo veremos luego, el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de personas físicas. Aquí aplicamos impuestos a personas jurídicas y aquí a personas físicas. Y el IAE, que es el impuesto de actividades económicas, que es más bien un registro, ya veremos por qué. Por otro lado tenemos los impuestos indirectos, que gravan una acción en particular, no graban la cantidad de dinero que tiene una persona, sino algo que haga esta persona. En particular, por ejemplo, el IVA, el impuesto de valor añadido, que grava ¿qué? La compra de bienes y servicios. Y a estos impuestos le llaman los impuestos injustos, no sé si lo habréis escuchado, pero estos impuestos son injustos porque a Cristiano Ronaldo le cobran lo mismo por un pan en una panadería en concreto que a mí, por ejemplo. Yo qué sé, imaginaos, vamos y compramos 10 euros en pan y nos aplican un 10% de IVA, ¿vale? Estamos pagando pues 11 euros, tanto Cristiano Ronaldo como yo. ¿A quién le supone un mayor esfuerzo? A mí, evidentemente, por lo tanto es más injusto. El que tiene más dinero debería pagar más. Pues mira, esto ya es discutible. Pero la cuestión es que graban la acción de comprar pan, no la riqueza que tiene la persona. Por otro lado, tenemos las tasas, que son tributos que se pagan por el uso de algún servicio prestado por las administraciones públicas. Y se pagan si la administración pública nos lo presta, no se pagan porque sí. Por ejemplo, recogida de basura, o un alcantarillado que tengamos, o la renovación del permiso de conducir. Por ejemplo, aquí están todos los precios públicos, como se llaman. Yo voy a renovar el permiso de conducir, pago
al el psicotécnico, que es básicamente unas pruebas que me hacen, pero 25 euros de esos 60, imaginaos, que pago por todo, son precios públicos, 24,95 para ser exactos, para renovar el carnet de conducir. Eso lo pagamos todos porque no preste el servicio de renovación. Por otro lado, tenemos las contribuciones especiales, que son muy parecidas a las tasas, ¿vale? Pero son tributos que se pagan por una obra o servicio más localizada esta obra, que disfrutan unas personas en particular, los que habitan en una zona. Por ejemplo, el alumbrado de una calle en particular, o la construcción de una acera que antes no estaba y se construye para esos vecinos. Se les sube el impuesto, una contribución especial, y son los vecinos de esa calle quienes pagan este tributo, ¿no? Bien, y aquí tenemos una distribución de cómo se distribuyen los impuestos directos e indirectos para España, ¿no? Es interesante esto, al menos, porque dentro de los tributos la mayor parte de los ingresos vienen de aquí, de los impuestos. El IRPF supone de todos los impuestos un 39,5 y el IVA un 32,5. Por lo tanto, las acciones de las personas, es decir, que las personas estén trabajando, generando rentas y consumiendo, ¿vale?, de esas rentas generadas, está suponiendo para el Estado un ingreso solamente de impuestos de estas dos magnitudes de un 71%, más o menos, un 71,5, ¿no? Un 72, sí, 72, un 72%. Significa que si las personas dejan de consumir de repente porque no tienen economía suficiente para mantener el consumo anterior, se vería afectado el 70% de los ingresos del Estado. Dicho así suena fatal, el 70% no, pero sí que es verdad que bajaría mucho, estaría afectando a una gran parte, a un gran porcentaje de los ingresos del Estado. Y por lo tanto es una pescadilla que se muerde la cola, porque estos impuestos sirven para redistribuir las riquezas y que las personas que no pueden llegar digamos, a los mínimos sean sostenidas por estos impuestos, ¿no? Sanidad pública, educación pública, infraestructuras, pensiones, etc. Si las personas dejan de trabajar de golpe y estas personas no están generando rentas, el año que tengan que pagar estas rentas no van a poder pagarlas. O bueno, no van a poder pagarlas, no, o no lo van a pagar en la misma cuantía. O incluso les saldría a devolver. El Estado tendría que darle dinero a estas personas porque no han llegado a lo mínimo establecido, por ejemplo, y le han cobrado impuestos mucho más de lo que deberían a lo largo de ese año. O el IVA, no pueden comprar las mismas cosas, por lo menos en la misma cuantía, y por lo tanto el IVA no va a ser tan grande como antes. Esto tiene una implicación a nivel social problemática. Es solamente lo que quería enseñaros con esto, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver los elementos básicos de los tributos. Y aquí vamos a hablar de la mayoría de conceptos que nos vamos a encontrar en el tema y en casi todos los tributos. Es decir, digamos que sería una forma general de verlos. Luego veremos específicamente qué elementos de los que aparecen aquí están en el impuesto de sociedades, qué elementos de los que aparecen aquí están en el IRPF, etcétera, ¿no? Pero así, de manera general, es el 90% de los casos nos vamos a encontrar la mayoría de estos elementos. Lo primero que quiero decir antes de empezar a explicar cada concepto es que esto es incierto. El sujeto pasivo realiza un hecho imponible que le obliga a pagar un impuesto, una cuota diferencial. Esto no suele ser así en todos los casos. Es decir, en la mayoría de casos sí, pero no en todos los casos. Existe alguna posibilidad o algún caso en el que el hecho imponible no lo realiza el sujeto, sino la institución pública. Por ejemplo, crear una acera en una calle. Estaría obligando al sujeto a pagar un impuesto a través de una contribución especial o una tasa porque hay un servicio de la basura. No es el sujeto que realiza la acción o el hecho imponible de recogida de basura, pero sí es el que está obligado a pagar ese impuesto, esa tasa o esa contribución especial, por ejemplo, ¿no?
Bien, ¿qué es sujeto pasivo? Empecemos por este, ¿no? ¿Qué es el sujeto pasivo? Es la persona física o jurídica que está obligado a pagar el impuesto. Puede hacerlo directamente o puede hacerlo a través del sustituto del contribuyente. Esto es especial. O sea, hay que mencionar esto, ¿no? Porque, a ver, nosotros pagamos un impuesto anualmente. La declaración de la renta, el que conocemos la mayoría de las personas. Lo pagamos nosotros. Pero parte de los ingresos que nosotros hemos obtenido ya lo han pagado por nosotros. A estos señores le llamamos sustituto del contribuyente, que son personas que recaudan dinero de nuestra nómina, por ejemplo, y la llevan a Hacienda en nuestro nombre. O, por ejemplo, el IVA. El IVA nosotros no lo pagamos, literalmente, directamente. Pero sí que alguien nos hace pagar el IVA y ese IVA lo lleva a Hacienda como parte de nuestro consumo, de nuestra acción de comprar. Ya lo veremos más adelante. Pero vamos, no tenemos que quedar con que el sujeto pasivo es una persona física o jurídica que está obligado a pagar un impuesto, ¿vale? Un impuesto o un tributo para ser exacto. Recordemos que a mí también me pasa, hago metonimia. Impuesto me quiero referir a todos los tributos. Bien, más cosas. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es la acción que origina el pago de un tributo. En este caso, yo qué sé, comprar. Comprar es el hecho imponible. ¿Y qué qué voy a estar yo obligado a pagar cuando compro? El IVA. O generar ingresos, obtener rentas. Me pagan al mes 1.200 euros. Pues 1.200 euros por 12, esas son todas las rentas que yo he generado. Imaginaos, un caso simple, muy sencillo, no tengo nada más. Esa es toda la renta que yo he generado, pues ese es el hecho imponible, trabajar. ¿Y qué es la base imponible? Es la cuantificación de ese hecho, como he dicho anteriormente. Pues mira, ganas 1.200 al año, con 14 pagas, bla, 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 multiplicamos 14 por 1.200 y obtendríamos la cuantificación del hecho imponible, que es la cuantificación de mi trabajo, ¿no? De lo que yo hago y ya está. ¿Qué es la base liquidable? Bueno, primero, ¿qué son las reducciones? Existen una serie de reducciones de la base imponible establecida por ley y que dependen de cada caso. Imaginaos, yo que sé, que soy una persona jubilada o que tengo un tipo de minusvalía o que tengo una cuestión particular y el Estado no tiene en cuenta todo lo que yo he ganado, tendrá en cuenta lo que yo he ganado menos unas reducciones por mi persona, ¿no? Por mi caso particular. Entonces a esto le llamaremos la base liquidable, que es básicamente la base imponible, lo que aquí teníamos ya calculado, menos esas reducciones. Y llegamos aquí, a la base liquidable. Y luego a esa base liquidable le aplicamos el tipo impositivo, que es básicamente un porcentaje de impuesto que va a pagar el individuo. En el caso de, ya lo veremos, de las empresas a través del impuesto a sociedades, pagaremos algo fijo. Y sin embargo, en el IRPF es más que proporcional. Pagaremos cuanto más ganemos, cuanto más base liquidable tengamos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En la cuota íntegra, aplicar ese tipo impositivo. Es decir, imaginaos que son, yo que sé, 10.000 euros y tengo que pagar un 15%. Pues 10.000 por 0,15 me va a dar la cuota íntegra. Íntegra viene la palabra completa, entonces es lo que debería pagar completamente, lo que debería, y puntualizo esto, porque no es lo que voy a pagar realmente, porque una vez calculada la cuota íntegra tenemos recargos y deducciones. Al igual que las reducciones, y esto no hay que confundirlo, reducciones van aquí y deducciones un poquito más para abajo. La ley establece para cada tributo deducciones o recargos según corresponda. Es decir, por una minusvalía, porque tiene un padre a su cargo, porque tiene contratada a una persona minusválida y le vamos a hacer una deducción por contratar personas minusválidas, etc. Una vez que se calcula la cuota íntegra y se le restan, por ejemplo, las deducciones, tenemos la cuota líquida, ¿vale? Si lo hubiese, es decir, es la cuota íntegra menos deducciones más recargos si los hubiese, tanto deducciones como recargos. Entonces tenemos la cuota líquida y dices, ah, vale, esto es lo que tengo que pagar, cuota líquida. Sí, tendrías que pagar eso si no te han retenido nada, pero no es verdad que no te hayan retenido nada. Siempre se hacen retenciones, por ejemplo, a los trabajadores. Los trabajadores tienen una nómina, un salario bruto, pero no reciben el salario en bruto, reciben
un líquido a percibir porque se le van descontando IRPF, cuestiones a la seguridad social, en nuestro caso, en el IRPF, que lo veremos luego. Ese dinero, ese, yo que sé, me lo invento, 8% de la nómina que te quitan mes a mes, se va a un apartado en Hacienda, a una caja, imaginaos que es una caja fuerte, se va a una caja fuerte a tu nombre. Por lo tanto, cuando yo voy a Hacienda y Hacienda me dice, oye, tienes que pagar 2.000 euros, pero aquí ya has ingresado 1.750. O han ingresado, para ser específico, han ingresado 1.750 a tu nombre. Y dices, ah, vale, pues solo te tengo que pagar 250. Perfecto, todo perfecto. Porque hemos hecho retenciones y pagos a cuenta, o han hecho retenciones y pagos a cuenta en nuestro nombre, para ser técnicos. Por lo tanto, aquí lo que vamos a pagar realmente es la cuota diferencial. ¿Y qué son las retenciones? Como ya he dicho, son cuotas o cantidades de dinero que el sujeto pasivo ha ido adelantando a lo largo del periodo impositivo. Es un dinero a su favor que el sujeto pasivo tiene para reducir lo que debería pagar. Deberíamos pagar la cuota líquida, pero no es lo que vamos a pagar, porque vamos a descontar lo que ya hemos pagado. Y eso es la cuota diferencial, cuota líquida menos retenciones y pagos a cuenta. Bien, y aquí llegamos al pago o la devolución. Es importante esto. El pago, cuando la cuota diferencial es positiva, estamos obligados, nosotros, los sujetos pasivos, ya seamos empresas o personas particulares, a pagar Hacienda. Obligación de pago por el sujeto pasivo. Y si sale negativo, imagínate que sale menos 1.000 euros, porque he pagado de más o me he retenido de más, pues es Hacienda la que debe pagarme a mí. Es decir, cuando la cuota diferencial es negativa, tenemos nosotros los sujetos pasivos un derecho de cobro. Por lo tanto, es Hacienda quien tiene que pagar o devolver, más que pagar, es devolver lo que nos han cobrado de más. Bien, y dicho esto, vamos ahora a dividir los impuestos y vamos a, digamos, a desgranarlos de manera específica y por separado. En el punto 5 vamos a hablar de los impuestos que pagan las empresas. Y voy a poner entre comillas empresas porque el IRPF realmente lo pagan las personas físicas, que no son empresas. Pero cuando dicen empresas quieren referirse al autónomo, por lo menos para este impuesto, para el IRPF. El autónomo paga lo que genera a través de este impuesto, como una persona particular. Básicamente porque, no sé si lo sabéis o si ya lo he dicho en anteriores temas, que seguro que sí, el autónomo paga con todo, responde con todo su patrimonio, está actuando como una persona normal y por lo tanto pagará a través del IRPF. Bien, empecemos. El impuesto de sociedades, IS. ¿Qué es? Es un impuesto directo y proporcional. ¿Por qué es directo? Porque grava la obtención de renta por parte de las empresas, sociedades anónimas y limitadas, en este caso, y es proporcional porque siempre se paga un porcentaje fijo sobre la base imponible a la que le hemos llamado PI. Grava las rentas obtenidas por las personas jurídicas. Entonces, si gana 1.000 euros, un 25%. Si gana 10.000, un 25%. Si gana 100.000 o 10 millones, un 25%. ¿Vale? Bueno, eso de forma teórica. Entendamos esto, porque luego esto no es la tasa efectiva impositiva. La tasa efectiva impositiva es aquella que en la que se tiene en cuenta las deducciones que se le hace a un empresario o una empresa por tener una serie de casos particulares. Una persona que es minusválida, que contrata a parados de larga duración, a personas en riesgo de exclusión, etcétera, etcétera, se le hacen descuentos, para que me entendáis, y por lo tanto, de manera efectiva, no estarían pagando un 25% de impuestos, sino más bien un 10%. Entonces, aquí estamos hablando siempre desde el punto de vista teórico, de lo que pone la ley. Pero que luego hay reglas, excepciones, bueno, en fin, ya sabéis. Por lo tanto, ¿qué es? Directo y proporcional. Y eso ya sabemos por qué es. También podemos hablar del sujeto pasivo, que ya aquí lo he dicho, ¿no? Grava las rentas obtenidas por personas jurídicas. En este caso, el sujeto pasivo son personas jurídicas, sociedades anónimas, limitadas, laborales, etc. También el hecho imponible, también ya se viene viendo por aquí. Actividad comercial realizada para la obtención de beneficios. Es decir, yo vendo pescado, eso sería el hecho, vender pescado.
porque implica que vender pescado me estaría dando una renta, un dinero, y esto, pues Hacienda quiere saberlo, y hay que pagar por esto. Base imponible, la obtención de beneficios, es decir, vendo pescado, yo tengo beneficio, y su cálculo se hace a través del BAI, el beneficio antes de impuestos, evidentemente, porque si fuera después de impuestos sería ilógico. Si el BAI es negativo, esto es importante, no se aplica el impuesto. Es importante y casi de lógica. Si tú estás perdiendo dinero, Hacienda no te va a aplicar un tipo impositivo, no te va a cobrar más dinero del que ya estás perdiendo. Es decir, no te va a decir, no, esta persona tiene una pérdida de 4.000 euros, pues le voy a cobrar 1.000 euros más. Por lo tanto, no tendría sentido. Lo que sí tiene sentido es que esa base negativa se puede deducir por parte en los 5 años siguientes. Si has tenido pérdida el año pasado, pues este año te puede dividir una quinta parte de esas pérdidas. O sea, te puedes dividir, he dicho. Te puedes deducir una quinta parte de esas pérdidas. El año siguiente también, y así durante 5 años. Esto implica que pagarás menos impuestos si este año obtienes beneficios. Menos impuestos, incluso 0 impuestos. Por lo tanto, te beneficia si tienes un resultado negativo. Luego tenemos la cuota íntegra, que es la base imponible por el tipo impositivo. Lo que aquí obtenemos, yo que sé, me lo invento, 100.000 euros por 0,25, que son 25.000. Esa sería la cuota íntegra. Recordemos que tenemos deducciones. Las deducciones están establecidas por ley y tienen un objetivo social, cultural, económico. Por ejemplo, generar mayor empleo. Vamos a deducir a estas empresas porque tienen trabajadores de larga duración, o han contratado personas minusválidas, o han contratado personas en riesgo de exclusión, ¿verdad? Tienen un objetivo social. Y eso sería la cuota que tendría que pagar. Pero, como ya hemos dicho antes, hay una cuota diferencial. Aquí debería poner diferencial. De hecho, lo voy a poner para que quede bien puesto. Cuota diferencial. Bien. Es la cuota líquida menos las retenciones y pagos a cuenta. Esta empresa ha ido obteniendo beneficios o ha ido pagando cosas poquito a poco a Hacienda. Y cuando llega a Hacienda le dicen, bueno, usted tiene que pagar esto, la cuota líquida, pero como aquí tenemos un dinero a su favor, es la cuota líquida menos ese dinero que ya tenemos. Eso es lo que teníamos que pagar, lo que tendría que pagar la empresa. Bien, y por último, tenemos que determinar, o por lo menos conceptual, qué es el periodo impositivo. Y es el tiempo que se tiene en cuenta para calcular las rentas obtenidas. Es decir, ¿qué tiempo vamos a tener en cuenta? ¿6 meses? ¿5 meses? ¿2 años? Pues realmente se tiene en cuenta un año natural para pagar el impuesto de sociedades. Y se tiene en cuenta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La liquidación es cuando se paga. Y esto es distinto al periodo impositivo. Es decir, ¿cuándo hacemos, por ejemplo, la declaración de la renta? La hacemos ahora, en abril. Pero, es decir, ¿qué tiempo se tiene en cuenta? El año pasado. Pues lo mismo le pasa al impuesto de sociedades. La liquidación se hace en los 6 meses siguientes del año, es decir, como mucho el 25 de junio del año siguiente. Lo generado, por ejemplo, en el año 2022 se pagará como máximo el 25 de junio del año 2023. Por lo tanto, digamos que Hacienda le permite un margen de pago a las empresas, lo que le da una financiación, por decirlo de alguna manera. Bueno, y tenemos también el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. En este caso, el impuesto es directo y progresivo, no proporcional. Proporcional, recordemos que es que paga un tipo impositivo fijo independientemente de lo que genere. Si genera 10.000 euros o 10 millones, pagará el 25%. Sin embargo, aquí la diferencia está en que cuanto más renta genere el individuo, mayor es el porcentaje que ha de pagar por estas rentas generadas, por la cuota líquida. Bien, vamos a verlo antes de pasar al siguiente punto, ¿no? A la siguiente característica o al siguiente concepto. Si una persona gana hasta 12.000, casi 12.500 euros, pagará un 19% de tipo total. Este IRPF está dividido en dos, el estatal y el autonómico. Y por lo tanto, la suma de estas dos cosas es esto, ¿no? Parte se lo lleva el Estado y parte se lo lleva la autonomía en cuestión. Por lo tanto, este sería el total, lo que tiene que pagar el individuo. Vale, lo que decía,
Si esta persona gana entre 12.500 y 20.000 euros, pagará alrededor del 24%. Bueno, un 24% para ser exactos. O si gana, si está en el siguiente tramo, 20.200 a 35.200, pagará un 30%. El crecimiento es más que proporcional. De hecho, no es solo que vaya aumentando y sea mayor, sino que no mantiene el mismo crecimiento que mantienen los ingresos. Lo que quiero decir en definitivas cuentas es que cuanto más gana el individuo, más paga. Hasta llegar aquí, hasta los 300.000 euros, a partir de aquí, que paga un 47%. Pero no, eso no es verdad. Esto es mentira. Estas personas no pagan un 47% real. Porque estas personas suelen tener ingeniería fiscal que le permite reducir esto al máximo. Por ejemplo, tener su dinero en una SICAF, que es una organización, o por lo menos una tipificación de las grandes fortunas que le permite reducirse impuestos porque el Estado entiende que estas grandes fortunas generan empleo en el país donde están y por lo tanto su beneficio o le benefician de manera fiscal para atraer esta grande fortuna y que se genere más empleo en el país en cuestión. Por lo tanto, una persona con grandes fortunas puede estar pagando incluso menos IRPF que una persona que está por aquí. O donan aquí, tienen las empresas puestas de esta manera, bla, 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 una serie de cosas que ahora para el conocimiento de segundo bachillerato no nos interesa, pero que lo sepáis, ¿vale? Bien, como observáis, 19, 24, 30 va aumentando a medida que aumenta el tramo en el que se encuentra el individuo. En segundo lugar, sujeto pasivo. Son personas físicas, individuos, autónomos, etcétera, que no están figurando o que no figuran como empresas. Esta es la particularidad. El autónomo no figura como una empresa. Figura como una persona física y que responde con todo su patrimonio personal ante las deudas de la empresa. Bien, el hecho imponible es la obtención de renta, trabajar, alquilar, por ejemplo, un piso, obtener dividendos si tengo acciones, ganar dinero en el bar que tengo como autónomo, etcétera. ¿Vale? Es el hecho. Recordemos que el hecho es la acción, no la cuantificación de esa acción. La cuantificación viene definida por la base imponible. La cuantificación es la suma de los rendimientos generados a lo largo de un periodo impositivo. El periodo impositivo, recordemos que es un año natural para este impuesto y casi para todos los demás, excepto para el IVA, que se liquida trimestralmente, ya lo veremos. La base liquidable es la base imponible menos las reducciones. Recordemos que las reducciones vienen establecidas por ley por la característica personal del individuo o la persona de la que estemos hablando en ese momento, ¿no? Luego tenemos la cuota íntegra, que es la base liquidable por el tipo impositivo, como por ejemplo vimos antes. Si esta persona gana entre 20.000 y 35.000 euros, pagará un 24%. Imaginaos que son 35.000, pues 35.000 por 0,24 dará lo que dé. Esa será la cuota íntegra que ha de pagar este señor. Pero no es verdad que la paga íntegramente, porque hay que quitarle deducciones por minusvalías o porque tiene contratado a personal en riesgo de exclusión, etc. Le vamos a deducir tanto porcentaje de lo que debería pagar. Y va a pagar la cuota líquida. Pero tampoco, porque esta persona ya ha pagado cosas a lo largo del año. Ha pagado una serie de partes, ¿no? Una parte del impuesto, por lo tanto, se le han hecho retenciones y ha hecho pagos a cuenta y por lo tanto la cuota diferencial, que es lo que realmente sí va a pagar, es la cuota líquida menos las retenciones y pagos a cuenta. ¿Qué periodo impositivo se tiene en cuenta para este impuesto? Pues el de un año natural, ¿vale? ¿Y cuándo se liquida? A partir de abril del año siguiente, que es lo que ha pasado con la renta. El 6 de abril, creo, no recuerdo exactamente, abrieron la posibilidad de presentar el borrador. Por lo tanto, a partir del año siguiente se presenta el IRPF del año anterior. Es importante porque esto, las primeras veces que se hace, se cometen muchos errores. Ahora bien, ¿qué pasa o cómo se trata o cómo se calcula más bien los rendimientos obtenidos por un autónomo? Por esa persona que es un empresario y que, bueno, aparte del dinero que obtiene por otras cuestiones, obtiene dinero por la actividad laboral en cuestión, porque tiene montado un bar, ¿no? Bien, pues se puede obtener por estimación directa simplificada.
Para el cálculo del beneficio, que será parte de la base imponible de estos individuos, se realiza teniendo en cuenta todos los ingresos y gastos que ha obtenido y registrará las cuentas contables simplificadas según el Plan General Contable, obligación de libros contables. Es decir, esta persona tiene una obligación de presentar libros contables, pero no los mismos libros que presentaría una empresa grande o una empresa normal, sino más bien reducidos, porque se entiende que tiene un pequeño negocio, se entiende en principio, por lo menos desde el punto de vista teórico. Hay autónomos que están ganando muchísimo dinero como si fueran empresas, sociedades limitadas, grandes, por ejemplo, ¿no? Luego ahí tenemos otro, la estimación objetiva, que también se le conoce como estimación por módulos de forma popular. Esta estimación se le conoce popularmente, aquí lo pongo, por módulos. Los ingresos que se obtienen o que obtiene el individuo o los que serán objeto de cálculo del impuesto se medirá a través de una serie de características. Esto es importante. Signos o módulos, que indica cuál debe ser el volumen de dicho negocio. Pero realmente esto es una estimación de lo que debería ganar el negocio según una serie de características, número de trabajadores, mesas, metros. ¿Qué quiero decir con esto? Con esta estimación objetiva. Imaginaos que vosotros tenéis un bar y tenéis una terraza de 4 mesas. Pues la ley estima que un bar con 4 mesas de terraza, con tantos metros de local y con 2 frigoríficos y bla 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 y tantos trabajadores, debe obtener o tiene que obtener o tendría de forma estimativa que obtener, yo que sé, 100.000 euros al año, 100.000, me lo invento. Entonces, esta persona que genera 100.000 euros al año, esta será la cantidad que vamos a tener en cuenta para calcular la cuota íntegra. Me lo estoy inventando, repito, ¿eh? Eso es un módulo, una característica. Mi bar tiene tantos metros, ¿vale? Y tiene 2 frigoríficos, y tiene tantas mesas, y tengo tantos trabajadores. Pues vemos las tablas, y las tablas me dicen que yo, por esas características, tendría que generar entre tanto dinero y tanto dinero. Pues eso sería lo que yo tendría en cuenta como ingreso para calcular las cuotas íntegras a pagar. ¿Cuándo es beneficioso esto? Cuando el negocio está generando mucho más ingresos de lo que estiman los módulos, por lo que estaría pagando menos impuestos de lo que debería. Imaginaos en el caso anterior, también me lo invento, que por nuestras características los módulos nos dicen, bueno, pues usted tendría que estar generando 100.000 euros, pero en realidad yo estoy generando 200.000, con 4 mesas, tantos trabajadores, 2 frigoríficos, estoy generando el doble de lo que dicen los módulos. ¿A mí cuánto impuesto me van a cobrar? Me van a cobrar el impuesto por módulos. No me van a cobrar más. Por lo tanto, la tasa impositiva que yo estoy pagando realmente es mucho menor a la que yo debería. Por lo tanto, ¿qué me viene bien? Estar en módulos, en estimación objetiva. Si fuera el caso contrario, estar generando mucho menos de lo que dice el módulo, pues lo que me viene bien a mí es una estimación directa para que el impuesto sea menor, porque las cantidades son menores y ya está. Bueno, y ahora vamos con el punto 6, que es el impuesto de actividades económicas y el impuesto de valor añadido, que básicamente este sería directo y este indirecto. Aquí lo pone como otros impuestos. Recordemos que el IAE es básicamente un registro, que ya lo he dicho, ya veremos por qué, y el IVA grava lo que se va añadiendo, el valor que se va añadiendo en el proceso productivo por la elaboración de un producto, ¿no? De un producto o servicio. Bien, empecemos con el IAE, con el impuesto de actividades económicas. Es un impuesto directo porque se atribuye y pagan las personas o empresas, que aquí me falta, que realizan una actividad económica. Este impuesto lo suele llevar el ayuntamiento, ¿vale? El ayuntamiento de una zona. ¿Quién es el sujeto pasivo? Las personas físicas o jurídicas que realizan una actividad económica, evidentemente. Y el hecho imponible es la realización de una actividad económica, aunque ésta no genere rentas, y esto es importante, porque lo que hace este impuesto es un registro. Es decir, si una persona que va a abrir una tienda de videojuegos viene a mi ayuntamiento, quiero que haga el impuesto de actividades económicas, aunque luego no lo tenga que pagar. Y por eso cabe destacar que este impuesto no se paga a menos que la actividad económica genere más de 1.000.000 de euros en cifras de negocios. A efectos prácticos es un registro en el ayuntamiento.
¿Por qué a efectos prácticos es un registro en el ayuntamiento? Porque muy pocas empresas generan más de 1 millón de euros. Muy pocas, ¿vale? Porque realmente el 99% de las empresas en España y Europa son pequeñas y medianas empresas. Y generar 1 millón de euros no lo genera así cualquiera, ¿ok? Al año estamos hablando. Pero bueno, ya veremos que esto también, aparte de tener un ámbito municipal, tiene un ámbito provincial y estatal. Pero claro, las empresas estatales, supongo, entiendo que generarán más de 1 millón de euros, pagarán este impuesto a nivel estatal. Bien, este impuesto no lo pagan las administraciones públicas ni las organizaciones sin ánimo de lucro y las empresas en el territorio español que lleven 2 años. Por lo tanto, los primeros 2 años no se paga este impuesto, aún generando más de 1 millón de euros, ¿vale? Pero como, repito, pasa muy poco, es más bien un registro de la actividad económica que se está llevando a cabo en el ayuntamiento, en la provincia, en el estado. Bien, la cuota tributaria. Y aquí vienen los dependes. La cuota tributaria dependerá de si la actividad es a nivel municipal, como ya he dicho, provincial o nacional. Y también dependerá de la actividad en cuestión, del SENAE, del Código Nacional de Actividades Económicas. Dependerá básicamente del ayuntamiento y de muchas cosas. Por eso no hay una cuota tributaria fija, no hay un porcentaje. Tendríamos que ver en tablas, tendríamos que ver el ayuntamiento en cuestión o la provincia en cuestión, etc. Bonificaciones, aquí otro depende, dependerá de cada ayuntamiento. Estas bonificaciones, al igual que todas las demás, tienen un carácter o por lo menos un incentivo, un objetivo social, económico, cultural, etc. Bonifico a las empresas de tipo cultural, a los artistas, para que haya más cultura en mi ayuntamiento, en mi provincia, etc. Y el periodo impositivo es el que se tiene en cuenta para calcularlo y coincide con el año natural. Y ya está. Esto sería el impuesto de actividades económicas. Por último, tenemos el impuesto sobre el valor añadido. Y como ya he dicho, es un impuesto que va creciendo a medida que se va añadiendo valor al producto en el proceso productivo o al servicio. ¿Y quién asume realmente este impuesto? El consumidor final. Es indirecto porque, ya lo he dicho, no grava la capacidad adquisitiva del individuo, es decir, la riqueza, sino más bien la acción en particular de comprar. El sujeto pasivo son las personas físicas que realizan la acción de comprar. El consumidor final es quien lo paga. Este es el verdadero sujeto pasivo. Aquí veremos una particularidad que, bueno, también he mencionado, y es que hay un sustituto del contribuyente. El contribuyente no es el que paga a Hacienda directamente el IVA de los productos consumidos, sino más bien el sustituto del contribuyente, el recaudador, que son las empresas. El hecho imponible es el acto de comprar en sí, y la base imponible evidentemente es el valor de la compra o del servicio que se presta sin tener en cuenta el IVA, es decir, el IVA no está incluido. Ya veremos un ejemplo, pero imaginaos que, yo que sé, vendo artículos por valor de 10.000 euros. Esa sería la base imponible. 10.000 euros. ¿Y cuál sería el total a pagar por los individuos? 10.000 euros más el IVA, más ese 21%, que serían 12.100. Bien, tenemos tres. El IVA superreducido para los bienes de mayor necesidad, necesidad extrema, podríamos decir, pan, leche, fruta, medicinas, libros, que está muy bien para la cultura, le aplican un 4%, ¿vale? Es decir, el valor que tenga la fruta será el valor que tenga como base más un 4% de IVA. En el caso del reducido es el 10% para los bienes esenciales susceptibles de refinarse. Y digo susceptibles de refinarse porque ya no, nos estamos yendo a otro tipo de alimentos que no son el pan, leche y la fruta, ¿vale? Salchichas. Ya es como, oye, salchichas. Entonces no la vamos a poner a un 21%, que es el tipo general, pero sí la vamos a poner a un 10%. Vamos a mantenerlo reducido, no demasiado elevado, ¿no? Luego tenemos la vivienda o el transporte, que se paga un 10%. Vivienda nueva, ¿vale? La vivienda nueva se paga a este tipo impositivo, al IVA reducido del 10%. Luego, cuando traspasas esa vivienda a otro, bueno, se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que dependerá de los descuentos
dependerán de la comunidad autónoma en la que estés y de la situación personal de cada individuo, pero es análogo al IVA. Y por último tenemos el tipo de IVA general, que es el 21%, que es para el resto de los productos no incluido en lo anterior, es decir, que ya no son de primera necesidad, por así decirlo. Y esto, bueno, puede tener aquí su discusión, porque hay, por ejemplo, compresas, están aquí al 21, o por lo menos estaban, no recuerdo si al final se redujo esto o no, pero las compresas o algunas cuestiones de primera necesidad están aquí, ¿vale? Y no aquí. Pero aquí se ponen todo lo demás, o la mayoría de ellos. Ropa, telefonía, muebles, etc. Y el periodo impositivo es distinto. Aquí hay que liquidarlo trimestralmente. ¿Qué nos faltaría aquí? Saber cuál es la cuota tributaria. La cuota tributaria es el IVA, que aquí me he confundido. Pero el total a pagar por el individuo es la base imponible más el IVA, ¿vale? Pero la cuota tributaria evidentemente es el IVA a pagar. Y el periodo impositivo es el tiempo que se tiene en cuenta para calcularlo. Esta liquidación se hace trimestralmente. Ya veréis, bueno, no sé si tendréis familiares o amigos que tengan empresa, tienen que liquidar el IVA trimestralmente. Porque para los empresarios, el IVA no debería suponer un gasto, ¿vale? Es gasto cero, digámoslo así, porque se compensa el IVA soportado con el repercutido. Ahora lo veremos con un ejemplo. Bien, imaginaos este tío se llama Pepe. Pepe tiene una empresa de listones de madera y ha vendido a una empresaria 10.000 euros en listones de madera. Y esta es la factura que le ha aplicado, ¿vale? Artículo, listones, cantidad 100, a un precio de 100 euros cada listón. Eso hace un subtotal de 10.000 euros. ¿Cuál es la base imponible? Esta cuantificación. ¿Cuál es el hecho? El hecho es la venta de listones y la cuantificación es esto de aquí, la suma de todos los ingresos que ha obtenido por esta venta de listones. Esta sería la base imponible. Y el IVA, el tipo impositivo, en este caso sería del 21% por pertenecer a muebles, por ejemplo, o no pertenecer a las anteriores categorías. 10.000 por 0,21 va a dar 2.100. ¿Cuánto va a pagar la empresaria que ha comprado estos 10.000 euros en listones? Pues 10.000 euros más 2.100, ¿vale? Por lo tanto, el IVA que ha repercutido, ¿vale? Que ha proyectado sobre otros Pepe es de 2.100 y lo vamos a dejar aquí guardado. Este IVA, Pepe tiene que llevarlo a Hacienda. ¿Quién lo asume? De momento, inicialmente lo asume María, porque ha tenido que pagar 2.100 euros más que no ha tenido, es decir, 2.100 euros más que no le corresponde pagar. Le corresponde al consumidor final, pero de momento se lo come María. Vamos a ver a María. María es una empresaria que hace mesas y ha vendido mesas a todos sus clientes por valor de 300 euros la mesa. Ha fabricado 50. Esto ha hecho que tenga un subtotal de 15.000. Por lo tanto, ¿cuál es la base imponible? Pues los 15.000 euros. El IVA del 21, hacemos lo mismo análogamente que hizo Pepe y tenemos 15.000 por 0,21, 3.150. Este es el IVA repercutido o que va a repercutir María sobre sus clientes. El total factura que han pagado todos sus clientes es de 18.150. Veamos una cosa. Aquí María ha repercutido 3.150, pero ha soportado ¿cuánto? 2.100 euros que se lo ha aplicado Pepe a ella. Entonces, pum, tenemos IVA soportado. ¿Cuánto realmente tiene que llevar María a Hacienda? ¿3.150? No, tiene que llevar a solo la parte restante, 10.050. Si esta cifra saliese negativa, es decir, si aquí hubiera 2.000 y aquí 3.000, pues Hacienda tendría que darle a María 1.000 euros porque ha soportado más IVA del que debería, ¿ok? Ahora bien, ¿quién es el que se come todo este IVA, esos 3.150? Que realmente es lo que se paga por ello. Y ahora veréis por qué. Porque 1.050 más 2.100 son 3.150. ¿Quién se come ese sobrecoste por el IVA, por el impuesto de valor añadido? Pues Juan. Juan, que es el que va a comprar todas estas mesas por 18.150. Juan, como él se las va a quedar y no se dedica a vender mesas, ni nada por el estilo, se comerá estos 3.150, que es lo que
entre Pepe y María han pagado Hacienda en nombre de Juan. Por lo tanto, para resumir, estos dos individuos, Pepe y María, son sustitutos del contribuyente, son recaudadores, recaudan lo que se va a comer en impuestos este señor de aquí. Por lo tanto, Pepe lleva 2.100 y María lleva 1.050. ¿Y quién lo asume? Este señor, el contribuyente. Este es el que paga el IVA. Importante esto, ¿ok? Bueno, y por último tenemos el punto 7. El balance social y ético de la empresa. En este caso tenemos un balance, ¿no? El balance patrimonial, ¿no? En el que tenemos activos y pasivos de la empresa. Es decir, las cosas buenas, por decirlo de alguna manera, y las deudas y obligaciones por otro lado. Pues en este caso pasa lo mismo, pero desde el punto de vista social. Esto ya lo tenemos en la cabeza a través de la responsabilidad social corporativa que ya vimos en su momento y que además también puede suponer una estrategia medioambiental hacia la sociedad, ¿no? Pues el balance social, al igual que el balance patrimonial, es un documento que contrapone los efectos positivos, que esto ya sabemos lo que es, beneficios sociales, y los efectos negativos, costes sociales, que se derivan de la actuación de la empresa. Lo que me permite realmente este documento es balancear, sopesar qué está pasando, si estoy proyectando más beneficios sociales o más costes, y ver cuál es el déficit o la diferencia que se genera, el déficit o en responsabilidad social, ¿no? Como ponen aquí, si los efectos negativos superan a los positivos, esto es lo malo. ¿Por qué? Porque estoy, por ejemplo, generando más contaminación que los beneficios que estoy proyectando a ese entorno. Por lo tanto, si tengo un déficit, lo interesante de todo esto es decir, ¿qué puedo hacer para mitigarlo? Para mitigarlo, o reduzco la contaminación, o doy un dinero para reforestar, o para limpiar los bosques, para limpiar las aguas que estoy contaminando, o es decir, ¿cómo puedo mitigar todo lo que estoy haciendo, ¿no? Hay algunos efectos negativos que son ineludibles, pero sí que son, digamos, reducibles, y lo podría hacer a través de dinero o a través de producción. Entonces, para esto sirve esto realmente. ¿Qué beneficios sociales podrías estar generando como empresa? Generación de riquezas, evidentemente, bienes y servicios, o aportaciones a la comunidad como donaciones, proyectos culturales, o yo que sé, actitud positiva frente a los grupos de instituciones sociales como ONGs. Estas cosas son positivas, ¿no? Contribución a la sociedad como becas, ayudas, investigación, importante. Las empresas pueden traer investigación, por lo menos desde el punto de vista teórico, y si la ética o la responsabilidad social corporativa es buena. ¿Y cuáles son los costes? El que conocemos todo: contaminación ambiental, agotamiento de recursos naturales, accidentes laborales, importante, o enfermedades profesionales, el ambiente laboral, estrés, problemas, despidos o conflictos y huelgas cerca de estas grandes, por ejemplo, de estas grandes empresas como FASA, que es la fabricación de automóviles SA allí en Valladolid, o muchas de estas grandes empresas que dan mucho trabajo a una zona en particular y que de repente cierran una planta, ¿no? Estos son los costes sociales que hay que asumir para tener esos beneficios sociales. Bien, por eso es importante que la empresa conozca los stakeholders, ¿vale? Los stakeholders, perdón, de la empresa. Esto son, digamos, grupos de interés, que es casi toda la sociedad. Bueno, no casi toda la sociedad, es toda la sociedad: socios, accionistas, directivos, trabajadores, clientes, proveedores, Estado, comunidad local, sociedad y medio ambiente. Y ha de hacerse dos preguntas la empresa, ¿no? La pregunta es, ¿qué aporta a la empresa este stakeholder? O ¿qué esperan de la empresa? ¿No? ¿Qué esperan? Entonces, tenemos que casar lo que aportan y lo que esperan. Por ejemplo, los socios y accionistas aportan capital, riesgo y dirección y esperan una rentabilidad del capital invertido. Pero lo interesante de esta tabla no es verlo por separado, sino más bien ver el conjunto, porque un socio accionista quiere rentabilidad del capital invertido, pero a lo mejor los trabajadores quieren otra cosa: una relación justa de calidad de precio y buen servicio a los clientes, o los trabajadores, digamos, buenos salarios, pero cuanto más salario, más coste, menos rentabilidad del capital. Por lo tanto,
tenemos que encontrar el equilibrio y en eso consiste esto básicamente. No tiene mucho más misterio. Bueno, y hasta aquí este tema. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido, espero que hayan quedado claras las cosas y bueno, en fin, así lo dejamos. Bueno, señores, bueno, mi gente, y hasta aquí el tema 13. En el tema 14 ya lo veremos hablando de la dirección y la organización de la empresa. Hablaremos de los organigramas, cuáles son las relaciones que tienen, vamos, los directivos con los trabajadores, cómo se pueden relacionar. Hay distintas maneras de hacerlo, cómo se establece un plan para llegar a un objetivo. Volveremos a recordar conceptos como misión, visión, etcétera. En fin, que nos vemos en el siguiente capítulo. Un beso y un abrazo para todos. Hasta la próxima.